Vaya, entonces vamos a dar inicio a la clase. Como les decía, este día vamos a hablar del pagaré y posteriormente iniciaremos el tema del cheque. Todos estos documentos, como les decía, como hemos estado platicando en las clases anteriores, son denominados títulos valores, los cuales contienen un derecho literal y autónomo que se consigna en los mismos. Y tienen la característica de que pueden circular por medio del endoso. Bueno, el pagaré es un título valor que contiene una orden incondicional de pago por parte del emisor, o sea, del librador. Este documento, este título valor, tiene la característica de que no necesita aceptación, porque la persona que lo emite se obliga a pagar su monto. O sea que el emisor o el librador es la persona que se obliga a pagar el documento, es decir, es el librado. Entonces, en el caso del pagaré no se necesita aceptación, no requiere aceptación, y con la presentación del documento basta para que se exige el pago. Aquí tenemos una definición en la pantalla de lo que es el pagaré. Es un título de valor por el que la persona que lo firma se confiesa de autor de otra por cierta cantidad de dinero y se obliga a pagarla a su orden dentro de determinado plazo. El plazo que está establecido en el pagaré. Es decir, contiene una orden incondicional de pago. Se compromete a pagar. Entonces, otra característica que tiene este documento es que solamente puede emitirse a la orden. ¿Y qué significa que se puede emitir a la orden? ¿Cuáles son aquellos títulos valores que se emiten a la orden? ¿O qué significa que se emita a la orden un título? Les consulto. ¿Qué significa que un título valor se emita a la orden? Que se emite a la orden del portador, algo así sería, el licenciado. O sea, no va escrito expresamente el nombre de la persona. No, a la orden sí va el nombre de la persona. Que se emita a la orden significa que se emite a nombre de determinada persona, eso es, a la orden. Al portador significa que es la persona que lo tiene, que tiene el título. Pero en el caso de el pagaré, se emite a nombre de determinada persona. Eso significa que se puede emitir a la orden y no se anota en ningún registro. O sea, el pagaré va a nombre de determinada persona. Las personas que intervienen en el pagaré solo son dos. Como vimos en la letra de cambio, intervienen varias personas, ¿verdad? Interviene el librador, el librado o aceptante, el beneficiario, los avalistas, etc. Hay varias personas.
En este caso, en el caso del pagaré, solo intervienen dos personas. El suscriptor girador, que es en realidad es el librador, es el que emite el pagaré. Es el que lo emite y se obliga a pagar la suma que se expresa en el documento. O sea, contiene una promesa de pago. El pagaré contiene una promesa de pago. Es la persona que emite el título, o sea, el pagaré, es el que se compromete a pagarlo. Entonces aquí coincide lo que es el librador con el librado. Porque el que lo emite se compromete o hace una promesa de pago del documento. Tenemos también el tomador o beneficiario. Esta es la persona a favor de la cual se contrae una deuda. Es decir, es la persona a cuyo favor se va a hacer el pago de la suma que está consignada en el título de valor. Es a la persona que se le hace la promesa de pago. Entonces, cuando decimos que el título de valor solamente se emite a la orden del beneficiario o tomador, significa que se escribe el nombre del beneficiario en el pagaré, ¿verdad? Entonces, esa persona es la que va a recibir el pago. Vaya, entonces tenemos dos sujetos que intervienen en el pagaré. El emisor, librador, suscriptor o girador, que es el que emite el documento y que hace la promesa de pago, es decir, se compromete al pago de la suma consignada en el mismo. Y dos, tenemos el tomador o beneficiario, la persona a cuyo favor se emite el pagaré y a quien se le pagará la suma consignada en el mismo. Entonces, como les decía, el pagaré se emite a la orden. Y eso significa que debe escribirse el nombre del beneficiario, sin que se registre en ningún otro libro, ¿no? En el artículo 788 del Código de Comercio se establecen cuáles son los requisitos que debe de cumplir este documento. De entrada podemos decir que es un documento formal que se debe otorgar por escrito. No vale de palabra, o sea, es igual que la letra de cambio, es un título valor. Y debe de hacerse por escrito. De lo contrario, no tiene validez. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 788 del Código de Comercio, que es el capítulo 7º, pagaré. Alguien que me haga el favor de leerlo. Con gusto, artículo pagaré, artículo 788. El pagaré es el título valor a la orden que debe contener. Numeral 1. En los romanos, mención de ser pagaré inserta en el texto. Romanos 2, promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Romanos 3, nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Numeral 4, época y lugar de pago. El 5, fecha y lugar en que se suscriba el documento. Y el numeral 6, romano, firma del suscriptor. Vaya, muchas gracias. Entonces aquí vemos cuáles son los requisitos que exige la ley o que debe de cumplir un pagaré para ser considerado título valor.
pues como les decía, la formalidad requerida es que sea por escrito, cumpliendo con los requisitos del artículo 788 del Código de Comercio. Los vamos a ver brevemente uno a uno. Mención de ser pagaré inserta en el texto. Obviamente que en todos los títulos valores que se encuentran regulados en el Código de Comercio, siempre se inserta en el texto el nombre del título valor. El objetivo es identificar el documento para que no exista duda sobre la naturaleza de documento que se está suscribiendo. Ese es el objetivo, identificar plenamente el documento. Por ejemplo, la letra de cambio debe insertarse en el documento que es letra de cambio. El cheque igual, y en este caso el pagaré, ¿verdad? El objetivo es identificar plenamente el documento para que no exista duda sobre su naturaleza jurídica. El segundo requisito que está establecido en el artículo 788 es, en el Romano 2, ¿verdad?, del artículo 788, promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Acá la persona que emite el título, el emisor o el librador, ¿verdad?, esta persona se compromete a pagar la suma de dinero que está establecida en el documento. O sea, y la ley establece que es una promesa incondicional de pago. Es una promesa incondicional de pago. En el caso de la letra de cambio, en el cheque lo que existe es una orden de pago. Una orden de pago que en caso de la letra de cambio, el librador o girador ordena que se efectúe a favor de determinada persona una suma determinada de dinero, el monto que está establecido en la letra de cambio, y la debe pagar el librado o girado. En cambio, en el caso del pagaré, la persona que emite el documento, el emisor, es la persona que se obliga a pagarlo. Es decir, es la persona que hace la promesa incondicional de pago. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, en el caso de la letra de cambio, pues existe una orden incondicional de pago, igual en el cheque, que se debe pagar a favor del beneficiario, pero normalmente quien paga es librado. Pero pueden pagar otras personas, como el avalista, los intervencionistas, pueden pagar también el mismo librador. Pero en este caso particular, el librador, o sea, la persona que emite el pagaré, se lo denomina en el caso del pagaré suscriptor, girador, pero en realidad es el librador, es la que hace la promesa incondicional de pago. Se compromete a pagar la suma consignada en el documento. Cambio en la letra de cambio, puede ser que se le presenta aceptación al librado y este no acepte. En cambio acá no se necesita la aceptación. Aquí el pagaré no requiere aceptación. La persona que lo emite hace una promesa incondicional de pago y no requiere que se le presente para que la acepte. Se le va a presentar para que pague el pagaré.
Entonces esa promesa de pago es una suma determinada de dinero que está establecida en el mismo documento. Y la acción cambiaria se ejerce en contra de el emisor, ¿verdad? O el librador. Otro requisito que exige el artículo 788 en el caso del pagaré es el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. O sea, se emite a la orden de determinada persona. Ese nombre que aparece ahí en el documento es el nombre del beneficiario. Es la persona a favor de la cual se ha hecho la promesa de pago. Es la persona que va a recibir el pago. Cuando se dé el vencimiento del documento y se presente para su pago. Época y lugar de pago, el Romanos 4. Bueno, como todo título valor, en el documento se consigna o se coloca la fecha de vencimiento del documento o del pagaré. En la fecha de vencimiento es que el beneficiario, el tomador, va a presentar el documento para que se haga efectiva la suma consignada en el mismo. Y en el artículo 789 se establece que la falta de indicación de la fecha de vencimiento va a ser equivalente a que el pagaré se entienda como un giro a la vista, un título a la vista. Y tanto los títulos valores, la letra de cambio a la vista como el pagaré a la vista, significa que se presenta al momento de la presentación del documento, se vence. Al momento de la presentación para el pago, se vence si no tiene la fecha de pago establecida. Entonces esta es una protección para el beneficiario establecida en la ley. Vamos a ver el 789. Alguien que me haga el favor de leerlo. Yo le ayudo. Artículo 789. Si el pagaré no menciona fecha de vencimiento, se considerará pagadero a la vista. Si no indica el lugar de pago, se tiene como tal el domicilio de quien lo escribe. Gracias. Como vemos, la ley resuelve esas, digamos, carencias que puede tener el documento en cuanto a la fecha y lugar de pago, como vimos en la letra de cambio. La ley se encarga de resolver en caso de que el documento no tiene la fecha de pago, se va a entender pagadero a la vista. Esto significa al momento que se presenta el documento para el cobro o para el pago, se debe de pagar, ahí se vence. Por eso lo correcto, lo conveniente es colocarle una fecha de vencimiento. Y la otra cuestión es que se debe establecer un lugar, ¿verdad? Un lugar para presentar el documento. Y si no tiene la dirección o el lugar donde se va a presentar, se toma la dirección del librador, ¿verdad? De la persona que está emitiendo el documento. Entonces, como decíamos, si no tiene lugar de pago, la misma ley se encarga de resolver el problema. Se entiende que se va a presentar en el domicilio del suscriptor, o sea, del emisor, la persona que emite el título valor, que es la que se compromete a pagar.
el monto consignado en el mismo. Luego se establecen otras reglas. En el artículo 790 establece que cuando el pagaré es a cierto plazo vista, debe presentarse dentro de un año que siga a su fecha, o sea, la fecha de emisión. Es decir que si hoy estamos 12 de noviembre, el plazo para presentarlo es de 2022, 12 de noviembre de 2023, un año. Ahora bien, dice la ley acá, ¿verdad?, que este plazo es solamente para efectos de fijar una fecha para el cómputo del vencimiento del plazo. Y dice que se comprueba por acta ante notario. Normalmente, como les digo, el pagaré tiene una fecha de vencimiento. Y en la fecha de vencimiento es que se va a presentar, ¿verdad?, para su pago. Entonces aquí la ley está dando una solución en caso que no tiene fecha de vencimiento. Vamos a ver el 790. Alguien que me lo lea, por favor. Artículo. Dele, compañera. Los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben presentarse dentro del año que siga a su fecha. La presentación solo tiene el efecto de fijar la fecha del vencimiento y se comprueba por acta ante notario. Gracias. Entonces, esta regla es aplicable a los pagarés a cierto plazo de la vista. Ahora bien, si no tiene fecha de vencimiento, se entiende que el pago se va a hacer a la presentación del documento, si no tiene fecha de vencimiento. Pero si tiene, si es a cierto plazo vista, la ley establece un año para que se pueda presentar en este caso al obligado, para que se pongan de acuerdo y fijen la fecha de pago. Pero solo aplica en este caso a plazo vista. Si es a la vista es porque no tiene fecha de vencimiento, y en ese caso se puede presentar en cualquier momento, y con la presentación se vence el título. Como vemos, son las mismas reglas de la letra de cambio. También tenemos el pagaré, como aquí estamos hablando, algunas reglas para la presentación para el pago. También puede domiciliarse, es decir, que se puede colocar en el documento, al igual que la letra de cambio, una dirección para la presentación del documento, que puede ser no la dirección del obligado al pago, sino de un tercero o de un banco, por ejemplo, para que ahí se presente el documento y para que se efectúe el pago. Así lo dice el artículo 791. ¿Alguien que me haga el favor de leerlo, por favor? Lo leo, artículo 791. El pagaré domiciliado debe presentarse para su pago a la persona, la persona indicada como pagador, diputado, y a falta de designación, el suscriptor mismo en el lugar señalado como domicilio. El protesto
por falta de pago debe levantarse en el domicilio fijado en el documento y su omisión cuando la persona que haya de hacer el pago no sea el suscriptor. Producirá la caducidad de las acciones que competan al tenedor contra los obligados en vía de regreso. Vaya, gracias. Vaya, entonces nos dice la ley, el artículo 791, que el pagaré domiciliado es aquel en el cual se establece una dirección que no es la dirección del principal obligado. Puede ser de un tercero. Puede ser una institución bancaria donde se presenta el documento para su pago. Pero, y dice que la persona o el tercero le denomina la persona el pagador diputado. Dice. Así dice, pagador diputado. Es decir, el encargado de efectuar el pago por el obligado. Obviamente lo presenta en una institución bancaria. El banco va a ser el pagador diputado. Obviamente que el banco no va a pagar de su fondo, sino que va a pagar de los fondos del obligado. Pero esta persona no tiene, en caso de que se presente el documento y no tenga fondos, el obligado, pues la acción cambiaria se va a realizar en contra del obligado y no en contra del banco en este caso. No tendría nada que ver, ¿verdad?, el banco, porque si no tiene fondos, pues el banco no puede responder. Entonces tendría que realizar la acción cambiaria o levantar el protesto en contra de el obligado, porque el pagador diputado no tiene ninguna responsabilidad frente al tenedor del título, el legítimo tenedor o el beneficiario. Luego también, si se presenta para el pago y no se paga el documento, entonces se levanta el protesto en el lugar en donde se ha presentado el documento. Ahora, si se omite el protesto, entonces va a caducar la acción cambiaria en contra del beneficiario, y entonces no va a poder cobrar ese pagaré, ¿verdad? Aquí también, en el caso del pagaré, pueden existir avalistas, ¿verdad? El avalista es una persona que responde por el pago del obligado en caso de que el obligado no pague, ¿verdad? ¿Se recuerdan el plazo del protesto? ¿Cuál es el plazo que establece la ley para el protesto? ¿Lo recuerdan? La ley establece un plazo para levantar el protesto. Eso lo vimos en la clase anterior. Y seguramente va a ser pregunta de examen. ¿Cuál es el plazo que establece la ley para protestar el documento? Acuérdense que el protesto es un acta que levanta un notario en donde se hace constar que el título de valor fue presentado en tiempo a la fecha de su vencimiento por el tenedor legítimo, por el beneficiario, y no fue pagado. Entonces, el protesto sirve como prueba de la acción realizada por el legítimo tenedor. Entonces, si no realiza el protesto en el plazo establecido, pierde la acción cambiaria. Es decir, ya no va a poder cobrar el título, ya no va a poder iniciar el juicio ejecutivo. ¿Cuánto es el plazo del protesto? 2 días hábiles después del vencimiento.
Eso es para el pago. Son 15 días hábiles. 15 días hábiles son después del vencimiento. Verifiquen ahí y ténganlo muy en mente, porque sí, esos 2 días hábiles que usted dice es que a la fecha de vencimiento tiene todavía 2 días hábiles para efectuar el pago el principal obligado. Si no lo efectúa, entonces hay que levantar el protesto dentro de los 15 días hábiles siguientes. Luego tenemos la fecha y lugar en que se suscribe el documento. Acá pues se aplican las mismas reglas de la letra de cambio si no se establece lugar o no se establece fecha. Ya el mismo código se encarga de establecer. Si no se establece fecha, implica que es pagadero a la vista con la presentación. Si no se establece lugar, dice la ley que se entenderá el lugar del domicilio del emisor, ¿verdad? O puede establecerse la de un tercero, que puede decidir el notario al momento de levantar el protesto. Y el suscriptor, que es el emisor o el librador, ¿verdad? El Romano 6 debe de firmar el título y al firmarlo adquiere un compromiso de pago a favor del beneficiario o tomador legítimo del título o tenedor legítimo. Aquí tenemos un esquemita, miren, de lo que hemos platicado, los requisitos que establece la ley. La mención de ser un pagaré, la promesa incondicional del pagaré de pagar una suma de dinero, fecha y lugar de suscripción, nombre del beneficiario, firma del suscriptor y se sugiere también su dato. Este es un formato de pagaré, ¿verdad? En la práctica se utilizan distintos formatos de pagaré, ¿verdad? Pero siempre y cuando contenga los requisitos exigidos por este artículo 788, el documento es valedero. Es valedero. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren, este también es bien común en nuestro país. Lo hacen generalmente en una hoja de papel bond. Aquí dice pagaré sin protesto. ¿Qué significa sin protesto? ¿No recuerdan? Pagaré sin protesto. Vaya, pagaré sin protesto es cuando es pagadero a la vista, es decir, no se requiere que se levante el protesto para iniciar la acción cambiaria. Se presenta a la fecha de vencimiento y no se pagó y ya con eso basta. Por eso dice sin protesto. Vaya, aquí podemos ver el ejemplo. Por este pagaré sin protesto me obligo a pagar a la orden del señor tal, ¿verdad? La suma de tantos dólares de los Estados Unidos de América con el interés del 2% mensual sobre saldos deudores para el plazo de 2 meses contados a partir de esta fecha por medio de una sola cuota al finalizar el plazo. Pagadera el día tal, del año tal, del mes tal, del año tal. Para todos los efectos de esta obligación mercantil fijo como domicilio especial el de esta ciudad y en caso de acción judicial renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, de la sentencia de remate y de otra providencia apelable que se dictare en el juicio mercantil ejecutivo o en sus incidencias, siendo a mi cargo cualquier gasto que el señor tal hiciera en el cobro de este pagaré, inclusive los llamados personales, y aun cuando por regla general no hubiere condenación en costas, y lo faculto para que designe la persona depositaria de los bienes que se embarguen a quien relevo de la obligación de rendir fianza y cuenta. La fecha: San Salvador, a los tales días del mes tal, del año tal. Firma del deudor, edad, oficio, profesión, domicilio, dueño.
acá ustedes ven, hay dos formatos que son utilizados en otro país, ¿verdad? Otra característica que tiene el pagaré es que se cobran intereses, se pueden cobrar intereses corrientes y también interés por mora. Tiene esa característica. Y aquí lo vamos a ver en las diferencias con la letra de cambio. Vaya. La primera diferencia es que la letra de cambio es una orden de pago, es una orden incondicional de pago. O sea, se emite por el librador en contra del librado. El librado puede tener, ¿cómo se llama? Avalistas, pueden haber endosantes obligados a favor del tenedor legítimo, del beneficiario. Y si no paga, bueno, la letra de cambio generalmente requiere aceptación. Cuando acepta el librado, se obliga a pagar la suma consignada en el documento en la fecha de vencimiento del mismo. En el caso del pagaré es una promesa de pago. La persona que emite el documento es la persona que se obliga a efectuar el pago a favor del tenedor legítimo o del beneficiario. Entonces, quien suscribe el pagaré tiene las dos calidades, librador y aceptante, o sea, librador y librado. Otra diferencia que tiene el pagaré con respecto a la letra de cambio es que admite intereses, ¿no? En cambio, en la letra de cambio, valga la redundancia, en la letra de cambio se recuerdan que ahí se establece que no se admite intereses. Y si se escriben intereses, se tiene por no escrita la cláusula. ¿Cómo se regula el cobro de intereses? Primero, cuando hablamos de réditos caídos, estamos hablando de los intereses corrientes, ¿no?, que se deben de pagar y los cuales están establecidos en el documento. Ahí se establece cuál es la tasa de interés. Y si no se estipuló la tasa de interés, se va a tomar o se va a entender que es el interés legal mercantil. ¿Cuánto es el interés legal mercantil? El 12%. 12%. Entonces, luego también en el mismo pagaré se pueden pactar intereses moratorios. Los intereses moratorios comienzan a correr después del vencimiento del plazo del pago y no se efectuó el pago. Entonces ahí se establece cuánto es el interés moratorio que se va a estipular en el documento o que se va a cobrar. Y si no hay nada escrito, se entenderá que será el interés mercantil. Así lo dice el 792, inciso segundo. Creo que ya lo leímos. Vamos a ver. No lo hemos leído. Quiero ver el 792. Aquí está el inciso segundo. Alguien que me haga el favor de leer el inciso segundo y el tercero. Ahí donde está en este momento el cursor. Para los efectos de los artículos 768 y 769, el tenedor podrá reclamar los réditos caídos. El descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en este, o en su defecto, al tipo legal. Los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ello. A falta de esta estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento. Y en defecto de ambos, al tipo legal. El suscriptor se considerará como aceptante para los efectos de las disposiciones enumeradas antes, salvo que se ejercite en su contra la acción causal o la de enriquecimiento sin causa,
Casos en los que se equipará al librador. Equipará al librador. Equiparará al librador. Gracias. Vaya, entonces aquí vemos cuáles son otra característica que lo diferencia de la letra de cambio. Porque la letra de cambio no admite el cobro de intereses o cláusulas de cobro de intereses. Sí, en realidad se cobra el interés ya cuando está en el proceso legal, ¿verdad? Se le cobra intereses por mora, pero en el documento no admite cláusulas de intereses. Y si se coloca algún interés ahí, se entiende como no escrita, está prohibido en la letra de cambio por la ley. Esa es otra diferencia con la letra de cambio. Otra característica es que el pagaré no puede ser aceptado, porque ahí no hay librado. Es decir, el emisor, que es el librador, ¿verdad?, del título, es el obligado, es el que hace la promesa de pago. Entonces, no requiere que se presente para la aceptación del librado, porque quien emitió el título es el responsable del pago del mismo. Cosa diferente en el caso de la letra de cambio. Siempre hay un librador, hay un librado, hay un tenedor, pueden haber avalistas. Igual aquí en el pagaré también puede existir avalista, pero es diferente. En el caso de la letra de cambio generalmente requiere aceptación antes del pago, y el pagaré no se necesita aceptación, porque quien lo emitió es el que se obliga, el que hace la promesa de pago. Otra característica que lo diferencia de la letra de cambio, y esto no lo hemos platicado aún, pero ya lo vamos a ver en este momento, es que el pagaré no puede emitirse en duplicado. En cambio, la letra de cambio sí se pueden emitir duplicados, porque lo permite la ley en los artículos 781 en adelante, y también permite que se saquen copias del documento. Vamos a ver esa característica de la letra de cambio, pero el pagaré solo se emite un documento y no admite duplicado. Vamos a ver el 781. Aquí estamos hablando de la letra de cambio. La sección H, pluralidad de ejemplares y copias, dicen. El 781 y el 786. Vaya, vamos a ver, alguien que me haga el favor de leer el 781. Y posteriormente otra persona el 786. Para que veamos esta característica de la letra de cambio, es decir, la letra de cambio se pueden sacar varios ejemplares del mismo documento. Y se pueden sacar copias también. En el caso del pagaré no admite eso, es un título único. Vaya, entonces háganme el favor de leer el artículo 781, por favor. Artículo 781. Cuando la letra no contenga la mención de única, el tomador tendrá derecho a que el librador le expida uno o más ejemplares idénticos pagando los gastos. Esos ejemplares deberán contener en su texto la indicación de ser primera, segunda y así sucesivamente según el orden de su expedición. A falta de esa indicación, cada ejemplar se considerará como una letra de cambio distinta. Cualquier otro tenedor podrá ejercitar ese mismo derecho por medio del endosante inmediato,
quien a su vez habrá de dirigirse al que le antecede, y así sucesivamente hasta llegar al librador. Los endosantes y avalistas están obligados a reproducir sus respectivas suscripciones en los duplicados de la letra. Vaya, muchas gracias. Vaya, vamos a ver el 786. Alguien que me haga el favor de leerlo. Buenas noches, Lick, le ayudo. Buenas noches, hágame el favor. Artículo 786. El tenedor de una letra de cambio tiene derecho a hacer copias de la misma. Esta deben de reproducir exactamente el original con los endosos y las mencionadas que contengan, indicando hasta dónde termine lo copiado. Las firmas. El inciso segundo. Las firmas, inciso segundo, las firmas autógrafas del aceptante, de los endosantes y de los avalistas puestas en la copia obligan a los signatarios como si constaran en el original. Constaran en el original. Vaya, entonces vemos otra característica que no habíamos visto de la letra, que se pueden emitir ejemplares del documento, pero se debe decir primer ejemplar, segundo ejemplar, tercer ejemplar, y se puede sacar copia. En el caso del pagaré, la ley no permite eso. En el artículo 792, inciso primero, ahí se establece que son aplicables al pagaré las disposiciones que se señalan ahí, pero no incluye el artículo 781 y siguiente, en donde se establece que la letra de cambio pueden sacarse ejemplares del mismo documento. Tampoco se da en el caso del pagaré el pago por intervención. Se recuerdan que en el caso de la letra de cambio el pago por intervención es efectuado por un tercero, que puede constar en el título o no. Obviamente que este tercero tiene la acción de regreso, la acción cambiaria de regreso. Después puede efectuar la acción cambiaria en contra del obligado o de los demás obligados en el documento. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de librado y de la inexistencia de la orden de pago? Bueno, en realidad la consecuencia primera es, cuando hablamos de que no existe librado, es que el documento no se va a presentar para aceptación. Se elimina ese requisito que está establecido en la letra de cambio. Entonces el documento se presenta para el pago. Esa es una situación que es una diferencia radical con respecto de la letra de cambio. Entonces, en el caso de la letra de cambio, se puede dar la provisión de fondos. El obligado librado debe de tener fondos disponibles para el pago del documento. En el caso del pagaré no se aplica lo que es la provisión de fondos, pero el obligado tiene que pagar el documento cuando se le presenta. Entonces, al igual que todos los títulos valores, en realidad estos nacieron para servir al comercio y para evitar andar dinero. Es que ese era el problema antes de que existieran los títulos valores, por eso se los inventaron, ¿verdad? Usted usted tiene un cheque por $1,000, usted anda $1,000 en la bolsa, pero no lo anda en efectivo, ¿verdad? Así sucede con el pagaré, con la letra de cambio, porque es susceptible de que pueda ser asaltado, ¿verdad? Entonces para eso se inventaron los títulos valores, ¿no? Entonces esa es una ventaja del pagaré,
de la letra de cambio, del cheque y de los demás títulos valores, ¿no? Que tienen consignado un derecho a favor, un derecho literal y autónomo, a favor de la persona que posee, del tenedor legítimo. Y obviamente, pues, por medio de estos documentos, básicamente se tiene ese derecho literal y autónomo, es un crédito a favor de la persona del tenedor legítimo, quien lo presenta a su vencimiento para efectos del pago. Y luego en el 792, pues, que del Código de Comercio, ahí se establecen las disposiciones, ¿no?, que son aplicables al pagaré de la letra de cambio. Les decía en la clase anterior que la letra de cambio ha sido considerada el título de valor más perfecto, porque tiene todas las características de los títulos valores. Entonces acá pues le son aplicables las reglas del endoso, le son aplicables también lo que es el protesto, el aval, ¿verdad? El aval, pues un pagaré puede tener un avalista. El avalista es una persona que se obliga a favor del principal responsable en caso de que no pague, pero le nace la acción cambiaria en contra del principal responsable que no pagó y de sus avalistas o demás obligados, ¿verdad? Eso así lo dice la ley, ¿verdad? Entonces, claro, en el pagaré no existe, ¿cómo se llama?, librado o aceptante, porque el librador es el emisor, es el que se obliga, hace una promesa de pago, ¿verdad?, del documento. No sé si tienen comentarios acá, preguntas sobre lo que es, antes de pasar a lo que es el cheque, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver posteriormente el cheque. Sobre el pagaré. Licenciado, yo me recuerdo que usted mencionaba que la letra de cambio, estableciendo la acción cambiaria como que tiene fuerza ejecutiva por sí solo. Sí. Y en este caso, el pagaré no lo tiene. ¿Cómo no? Todos los títulos valores tienen fuerza ejecutiva. Se recuerdan que en la clase anterior habíamos visto, no recuerdo, el 451, si no me recuerdo, o 56 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el apartado correspondiente al juicio ejecutivo. Y ahí habíamos visto que los títulos valores tienen fuerza ejecutiva, traen aparejada ejecución. Entonces el pagaré, al igual que la letra de cambio y el cheque, son títulos valores y usted puede ejercer la acción cambiaria, y eso significa que usted puede demandar en juicio ejecutivo. Muchas gracias, licenciado. Bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios sobre el pagaré. Si no la hay, pues pasamos al cheque, ¿verdad? Aquí está, ¿sí? Y cuando alguien firma una letra de cambio pero esa no se le puede obligar a la persona cuando se compromete a pagar y no paga, no se le puede obligar a que lo haga, ¿o sí? No, ahí digamos que usted firmó como aceptante el documento, que trae una suma determinada, $100, digamos. Entonces, el tenedor legítimo, el beneficiario, presenta el documento para su pago, le presenta el documento en la fecha de vencimiento, y usted no paga, entonces ahí levanta el protesto. El protesto lo puede levantar dentro de los 15 días hábiles siguientes. Y una vez que levante el protesto, puede hacer la demanda por la vía judicial en juicio ejecutivo en contra de su persona.
Y obviamente que en un juicio ejecutivo la pueden embargar en sus bienes. Así sería. No le escuché bien, Lick, porque se escucha bien cortado. ¿Me escuchan los demás? No le escucho, Lick, porque bien cortado se escucha. ¿Los demás me escuchan? Sí se escucha bien, Lick. Ajá. Yo sí, Mire, Sí, se escucha bien, Lick. ¿Será que tiene problemas ahí de internet que usted? Bueno, pero lo voy a repetir. Resulta que cuando usted firma en calidad de aceptante una letra de cambio o un pagaré, el pagaré, usted emite un pagaré. Y si le presentan el documento para el pago y usted no paga, entonces lo que tiene que hacer el tenedor legítimo es levantar el protesto. Luego que levante el protesto, ese documento es un documento probatorio de que se presentó el documento para el pago y no fue pagado. Entonces eso le sirve de prueba. Usted elabora, bueno, el tenedor elabora la demanda en juicio ejecutivo y ahí pues va a tener que la demanda, usted tiene que contestar la demanda y bueno, y ahí le pueden hasta embargar sus bienes. No sé si hoy escuchó. Hoy sí, licenciado. O sea que si alguien ha firmado una letra de cambio, o sea que sí se puede obligar a Sí. a que sí responda a lo que ha firmado. Sí, si es que eso es el peligro de firmar los títulos valores. A veces se tiene la costumbre de firmarlos en blanco, las letras de cambio. Usted va a sacar unos sillones a Prado y ahí le hacen firmar una letra de cambio en blanco. Usted paga el crédito y resulta que después le ponen, valían $500, le pueden poner $1000, ¿no? Entonces con eso de firmar letras de cambio en blanco hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a continuar entonces con el cheque. Vaya, miren, yo creo que todos de alguna manera o de alguna forma hemos visto un cheque, ¿verdad? En algunos lugares pagan con cheque. No sé si a alguno de ustedes le pagan con cheque. No sé, ¿verdad? Pero, bueno, hoy quizás las formas de pago son por medio de transferencia bancaria, ¿no? Pero en algunos lugares, en algunas empresas, y antes más que todo, era bien común que a uno le pagaran con cheque. El sueldo, el salario, pero el cheque es bien común. Hay una infinidad de transacciones que se dan a diario que se pagan con cheque. A veces los cheques salen rebotones, dicen, es una expresión común, ¿verdad? No tienen fondo. Todo el cheque básicamente es un instrumento de pago y además es un documento de fácil convertibilidad en dinero. Se clasifica dentro de los activos como un activo circulante. O sea, dentro donde está el dinero en efectivo, bancos, ahí también están los títulos valores, los cheques, ¿verdad? Entonces, el cheque siempre se emite en contra de un banco. Y el emisor del cheque es al mismo tiempo el obligado. Y emite el cheque o gira un cheque en contra de un banco a favor de determinada persona. Obviamente que eso significa que la persona que está emitiendo el cheque tiene una cuenta corriente en el banco, o sea, tiene fondo.
porque si no tiene fondos, el banco no le va a pagar y el banco no es responsable de efectuar el pago. Si usted presenta un cheque al banco por $1,000 y la cuenta del librador de la persona que emitió el cheque no tiene fondos, el banco simplemente le va a decir, miren, no hay fondos. Y usted no puede iniciar ninguna acción cambiaria en contra del banco. Usted tiene que iniciar la acción cambiaria en contra del librador. Aquí tenemos un concepto de lo que es un cheque. Es una orden escrita, debe ser escrita. Es una de las características de los títulos valores, debe constar por escrito. Es un derecho literal y autónomo. Y girada contra un banco. Solo contra bancos se puede girar los cheques. Para que éste pague a su presentación del documento la suma consignada en el mismo. ¿Qué el librador tiene disponibles en cuenta corriente con el librado? O sea, el librado es el banco, el librador es el que emite el cheque, pero el librador es el responsable del pago de ese cheque, no el banco. O sea, el banco lo único que se limita a verificar es que si tiene fondos. Si tiene fondos, paga el cheque, y si no, sencillamente le dice, miren, no hay fondos. Y usted debe iniciar la acción cambiaria no en contra del banco, sino en contra del librador. Entonces el banco en realidad contiene una orden, un mandato de pago, una orden de pago emitida por el librador en contra del banco. Porque el librador tiene una cuenta corriente en el banco, tiene fondos en el banco. Y de esos fondos el banco le va a pagar. Como todo título valor, pues debe cumplir con ciertas solemnidades. Es un acto solemne, debe estar por escrito. Contiene un derecho literal y autónomo que en él se consigna. Ahora, les decía que los cheques solo se giran en contra de los bancos. Solo en contra de un banco se va a girar un cheque. Otra característica que tiene que son siempre a la vista. Eso significa que se deben pagar con la presentación del documento. En ese momento se vence. Si me emiten un cheque este día, mañana lo puedo ir a cobrar, ¿va? O el mismo día, ¿verdad? Siempre y cuando sea en horas hábiles que esté abierto el banco, ¿va? Tampoco requieren aceptación, como en el caso de la letra de cambio, ¿va? Que requieren que se presente para la aceptación del librado antes del pago. No, el cheque no requiere aceptación previa por parte del banco. Sencillamente se presenta y el banco tiene la obligación de pagarlo, siempre y cuando tenga fondos en la cuenta corriente. Aquí tenemos algunas diferencias entre lo que es la letra de cambio con el cheque. Vaya, la primera diferencia es que en el caso del cheque, la persona que lo emite, o sea, el librador, debe tener una provisión de fondos, o sea, debe tener una cuenta corriente en el banco, que está en poder del librado, o sea, del banco. En caso de la letra de cambio no es necesario eso, ¿no? Pero obviamente que debe tener fondos para pagar la letra de cambio. Vamos a ver el 702 numeral 3. Esto ya lo hemos leído, el 702. Aquí solo lo vamos a recordar, este artículo. La letra de cambio debe contener orden y condicional librado de pagar una suma determinada de dinero, dice. Vaya.
Vaya, la letra se puede girar o se puede emitir en contra de cualquier persona natural o jurídica, llámese comerciante o no. El cheque solo puede ser librado a una institución bancaria debidamente autorizada. Es decir, que en el caso de la letra de cambio puede ser librado una persona natural, una persona jurídica, un comerciante o un comerciante. En el caso del cheque solo se debe de emitir en contra de una institución bancaria que esté debidamente autorizada. En la letra de cambio la provisión de fondos previa no es indispensable, en el cheque sí lo es, ¿verdad? Porque si no tiene fondos, ¿cómo lo va a pagar? Vamos a ver el 795. 795. Alguien que me haga el favor de leerlo. El artículo 795, por favor. Yo lo leo, licenciado. Artículo 795. El cheque librado por quien no tenga fondos disponibles en la institución a cuyo cargo se emite, protestado en tiempo, será documentado ejecutivo y acarreará a su librador las responsabilidades penales consiguientes. Si no ha sido protestado en tiempo, el cheque sin provisión de fondos disponibles valdrá como documento privado contra su librador, sin perjuicio de la responsabilidad penal. Se consideran como fondos disponibles exclusivamente aquellos de que el librador pueda disponer por medio de cheque. Gracias. Vemos que eso de emitir cheques sin provisión de fondos hasta es un delito, está tipificado en el Código Penal. Entonces, la ley lo castiga severamente, ¿va? Entonces, la persona que emite el cheque, o sea, el librador, debe de disponer de fondos en el banco, en una cuenta corriente, para que pueda el tenedor legítimo, el beneficiario, cobrarlo y el banco pagarlo. Si no tiene fondos, el banco va a dejar constancia de esa situación y no le queda más que ejercer la acción cambiaria en contra del librador y no en contra del banco. Obviamente que debe de protestarlo, porque si no lo protesta, ya no tendrá el valor de documento ejecutivo, sino que de documento privado. Y se va a tener que ir por la vía judicial, pero en juicio ordinario, más largo. En cambio, en el caso de el juicio ejecutivo es mucho más rápido. Otra característica, el cheque solo puede ser librado a la vista. Es decir que a la presentación del documento se debe de pagar. En cambio, la letra de cambio, valga la redundancia, como lo vimos en clases anteriores, tiene diferentes formas de plazo. Vamos a ver el 804 inciso primero. 804 inciso primero. Presentación y pago. Artículo 804. El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier inserción en contrario se tendrá por no escrita. La vista es a la presentación del documento. En cambio, la letra de cambio admite esa forma de pago también, pero no es la única. Y se recuerdan que vimos cuando hablamos de la letra de cambio de las diferentes modalidades que tiene. Vamos a buscarlo. La letra de cambio puede ser librada a la vista, o sea, a la presentación, a cierto plazo de vista, a cierto plazo de fecha, a día fijo. Vaya,
Vamos a continuar acá. La letra de cambio puede ser aceptada generalmente, ¿va? En tanto que el cheque no admite aceptación. Artículo 796, ¿va? No admite aceptación. Otra diferencia con la letra de cambio. Es decir, usted no lo va a presentar al banco para que el banco lo acepte, que es el librado, ¿va? El cheque no es susceptible de aceptación previa. Cualquier cláusula que lo sujete a ella se tendrá por no escrita. Ya lo habíamos visto. Ahora, para establecer la naturaleza jurídica del cheque, es necesario que se distingan las relaciones entre librador y librado, librador y tenedor, y librado y tenedor. Librador y librado, es decir, el que emite el cheque y el que lo paga. Entonces, aquí estamos hablando de el obligado al pago y del emisor, es decir, en realidad estamos hablando de la persona que lo emite y del banco. Aquí obviamente que debe existir una relación entre el banco y la persona que emite el cheque. La persona que emite el cheque debe tener una cuenta corriente en el banco y debe de disponer de fondos necesarios para poder pagar ese cheque. Aquí se pueden dar dos situaciones. Por una parte puede ser que el librador o el que emite el cheque tenga fondos suficientes, tenga una cuenta corriente, o puede suceder que le haga un préstamo al banco. Si el banco le dio un crédito para que pueda satisfacer el pago de ese cheque, de ese o varios cheques. Entonces, cuando se presenta el tenedor legítimo del documento, presenta el cheque para el pago. Entonces, el banco verifica si tiene fondos el librador y lo paga. De lo contrario, no lo paga. Entonces, tiene que protestar el cheque y realizar la acción cambiaria en contra del librador, del emisor. Ahora, la relación entre el librador y tenedor, es decir, entre la persona que responde por el pago de la deuda, que tiene una deuda con el tenedor y debe pagarla con sus fondos propios, y el tenedor, que es el beneficiario, la persona a favor de quien se emitió el cheque. Y como decimos que el cheque representa una promesa solemne que el librador hace al tenedor de que le será pagado el importe consignado en el documento. Entonces es una declaración unilateral de voluntad del librador. Y eso implica que si emite el cheque es que tiene provisión de fondos disponibles en el banco para poder hacer efectivo el pago. Porque si no tiene fondos, o si no tiene un crédito que le haya hecho el banco para que pueda pagar sus obligaciones, entonces sencillamente no puede cumplir con la obligación. Y no le va a quedar más que al tenedor legítimo que protestar el cheque para iniciar la acción cambiaria en contra del librador, ¿verdad? Que es el principal obligado. El librador es el principal obligado. El librado es el banco, que es el que debe efectuar el pago, pero con los fondos del librador. Entonces, acá pues podemos ver que en el caso del cheque, básicamente estamos hablando de que es como que si fuese pago en efectivo, por su facilidad de conversión en dinero en efectivo. Entonces, acá pues
Si no tiene fondos, el banco no está obligado a pagar, salvo que, como les decía, que el banco le dé un crédito, un sobregiro, ¿verdad? Pero para eso ya tiene un negocio previo con el banco, pues para que el banco le dé un sobregiro, ¿verdad? O sea que no tiene fondos, pero el banco paga el cheque. Pero ese sobregiro tiene que haber firmado un contrato con el banco. Los bancos no dan nada de gratis, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el cheque es un instrumento de pago y no es un instrumento de crédito como el caso de la letra de cambio, porque la letra de cambio usted va, saca unos muebles, digamos, va a una comercial y saca ahí una computadora, entonces le dan una letra de cambio que ampara ese crédito que debe ser pagadero a determinada fecha. El cheque no es un crédito, el cheque es un pago en efectivo. Entonces el cheque es un documento de fácil convertibilidad en dinero en efectivo. Es como que si se tratara de un pago en efectivo. Entonces, si yo emito un cheque, significa que yo tengo fondos disponibles en el banco, porque para emitir un cheque yo debo de tener dinero en efectivo para poder cubrir ese pago. De lo contrario, no es posible. Entonces decimos, en definitiva, que el cheque es un instrumento de pago, porque se requieren fondos disponibles para poder emitirlo. En cambio, la letra puede ser un instrumento de crédito. Ahora, la relación entre el librado, que es el banco, y el tenedor, que es el beneficiario, en realidad no existe relación jurídica entre ambos. Porque si no paga el banco, como les decía, el tenedor protesta el cheque y ejerce la acción cambiaria en contra del librador. El banco no responde por ese pago, si es que no tiene fondos. Ahora bien, si tiene fondos y el banco no paga, entonces el librador, el beneficiario, el tenedor legítimo, va a iniciar la acción cambiaria en contra del librador, y el librador se va a entender con el banco. El librador se va a entender con el banco. O sea, el tenedor no tiene posibilidades de poder reclamarle al banco. Se va en contra del librador. Pero el librador, si hay fondos disponibles, sí puede ejercer acción en contra del banco, pero no sería acción cambiaria. Ahora, otra característica interesante, bueno, yo creo que todos de alguna manera hemos visto cheques, ¿verdad? Y a veces cuando uno hace préstamos en algunos bancos, ¿verdad?, le dan una chequera, ¿verdad? Ustedes se han fijado. O las instituciones, los comerciantes, ¿verdad?, ya sean sociedades, ya comerciantes individuales, comerciantes sociales, cuando emiten cheques, hacen un contrato con el banco, y entonces el banco manda hacer el formulario o los talonarios de cheque, ¿verdad? Y estos talonarios vienen numerados por número de serie, ¿verdad? Entonces el banco no está obligado a pagar un cheque que no haya sido elaborado en los formularios o talonarios del mismo banco. Y así lo establece el artículo 806 del Código de Comercio. El 806. Fíjense qué dice el 806. Un banco no está obligado a pagar los cheques que no sean emitidos en los formularios que haya suministrado al librador. O sea, el banco le entrega los formularios donde va a emitir los cheques.
Los formularios se entregarán mediante recibo que exprese la serie y numeración correspondiente. O sea, es un control que lleva el banco en caso de que se pueda perder extraviar un cheque, ¿verdad? Poder ubicarlo. Y lleva también el número de cuenta ahí del librador, ¿verdad? En caso de extravío de los formularios de cheque recibidos, el cliente dará inmediatamente aviso por escrito al banco. El banco no pagará los cheques que en lo sucesivo se le presentan emitidos en los formularios denunciados como perdidos. Los formularios pertenecientes al librador que hayan sido autorizados por el banco se considerarán como suministrados por o sea, por el banco. Es decir que si se le presenta al banco un cheque en un formulario que no ha sido elaborado por el banco o que no ha sido entregado por el banco al librador, no está obligado a pagarlo por ley. Otra situación también interesante respecto al cheque es que hay un registro de firma, ¿verdad? O sea, en el banco llevan un registro de la firma del librador o de las personas, en el caso de las sociedades que están autorizadas para emitir cheques, ¿verdad? Para firmar cheques. Entonces, cuando usted llega a cobrar un cheque, ustedes ven que le pasan como un escáner al documento y ahí verifican la firma. Si esa firma que está consignada en ese documento es una firma autorizada, eso se llama tarjeta de firma. Y si no está autorizada la firma, el banco no está obligado a pagar el cheque. Estas son medidas de seguridad, ¿verdad?, que tienen los cheques. Otra situación interesante, los cheques, permítanme que se me está agotando la batería de la computadora, permítanme. Bueno, hoy sí ya. Otra característica, que se emiten en un ejemplar único, es decir, solo un cheque, no es como el caso de la letra de cambio, que pueden haber pluralidad de ejemplares, ¿verdad? Entonces, por la misma característica del documento, que es un documento de pago inmediato, no es un documento de circulación como el caso de la letra de cambio. En otros países, en otras legislaciones, se puede permitir que se emitan ejemplares del mismo cheque, pero sobre todo cuando se emiten cheques en el exterior, en el extranjero. Pero aquí en nuestro país no es permitido eso. En el 781 se establece, vamos a buscar el 781. Bueno, ya habíamos visto la pluralidad de ejemplares, que es el caso de la letra de cambio. En el caso del cheque no se admite, ¿verdad?, sino que es solo un documento. Bueno, no sé si tienen consultas sobre lo que hemos platicado sobre el cheque. Quiero decirles que este tema del cheque es un tema bastante extenso. Vamos a continuar en la siguiente clase hablando del cheque. Creo que quedan alrededor de 4 clases, ¿verdad? Creo que sí vamos a salir con toda la temática de los títulos valores. No sé si tienen comentarios, preguntas sobre lo que hemos platicado sobre el cheque. Es un documento bastante común, ¿verdad? Creo que todos de alguna manera nos hemos familiarizado en algún momento con los cheques, ¿verdad? Pero a pesar de que es un documento común, está regulado en el Código de Comercio. Es un título valor que pues genera acción ejecutiva, genera ejecución.
¿Comentarios, preguntas sobre lo que es el cheque? Bueno, entendería que no, ¿verdad? Estamos bien, Richard. Vaya, entonces, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a terminar en este momento la clase. Gracias por su atención, pasen feliz noche y nos vemos el próximo lunes. Vamos a continuar con la temática del cheque, la parte que queda pendiente. Gracias a todos por su atención, pasen una feliz noche. Gracias, buenas noches, bendiciones. Gracias.